Hemos estado todas estas semanas hablando acerca de adoración y me encanta cómo es el Espíritu Santo porque pues nos habla y nos sigue hablando, y durante todas estas semanas nos hemos puesto, mi esposo y yo, a estudiar más profundamente de adoración, y quiero transmitir algo que he escuchado, que he aprendido y que sigo aprendiendo. Y el tema adoración realmente es súper extenso porque pues somos adoradores y pues hablar de nosotros nos toma toda la vida, ¿no? Y Dios es el autor de todo esto, entonces hay mucho que hablar y hay mucho que decir, pero hay muchas cosas que no sabemos, y como las ignoramos, como ignoramos muchas veces la palabra de Dios, nos suceden cosas en nuestra vida y nos enojamos y nos irritamos contra Dios como si Él fuera el culpable, y también no disfrutamos muchas cosas porque no estamos conectados a lo que la palabra de Dios enseña, a lo que la palabra de Dios nos dice, y no disfrutamos. Y hoy estaba tratando de llenar, había un compresor allá afuera de mi casa, nunca había agarrado yo un compresor de ese tamaño, y ya bueno, dije no debe tener mucha ciencia, y pues voy a llenar las alberquitas, ¿no?, de las niñas, y ya lo agarré y no lograba. O sea, nada más es apretarle, ¿no? Y ya, no está conectado. Ok, ya lo conecté y ya, bueno, no me va a ganar esta cosa. Y total que logré llenar las alberquitas y qué bueno. Y agarro y lo empujo con la pierna, y una quemada que traigo aquí, de este vuelo. Y ahí dice, cuidado con la superficie que está muy caliente. Y me quedé pensando. Dije, a la torre, Señor, gracias porque Dios nos habla, en cualquier cosa nos habla. Dije, Señor, ¿cuántas cosas que ahí están escritas, aquí están escritas, y no las disfrutamos, o nos pasan cosas y nos enojamos? Y yo, aparato fregado, y así, está aquí todo, y voy viendo que dice ahí, cuidado, o sea, en amarillo, ¿no? Cuidado, la superficie está caliente. Y Dios me habló a través de eso, en un montón de cosas que están aquí escritas, profecías que están aquí, y cosas que se están cumpliendo en este tiempo, y muchas otras que no estamos disfrutando, y muchas armas que Dios le ha dado a la iglesia para este tiempo que no las tenemos, y ahí nos estamos quemando, nos estamos enojando y frustrando porque no leemos lo que Dios nos ha dado. Y sí logramos muchas cosas, logré inflar la alberquita, pero con resultados que pude haber evitado. Y yo creo que Dios va a hacer las cosas porque las va a hacer porque están escritas, pero hay muchas cosas que nos podemos evitar como individuos y como iglesia, y muchas otras que podemos avanzar, que podemos hacerlas de una manera rápida y efectiva si seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado. Y pues una de esas es adorar, o sea, adoración, entregar nuestra vida, ponerla en el altar de adoración. Y Adolfo me estaba comentando, estaba leyendo un libro él de los 70s más o menos, fue escrito, y dice el autor de los 70s, ahorita estamos en el 2016, pero en los 70s dice, tengo una preocupación muy grande, dice, porque en las iglesias se está predicando a las personas de sus problemas, o sea, el problema es su problema, o sea, oiga, ¿usted qué problema tiene? No, pues yo, mi esposo, mi esposa, o mis hijos, o mis finanzas, y el problema es el problema. Y dice, y ya no se está predicando que el problema es el pecado. Y dice Adolfo, y fue en los 70s, me dice, imagínate. Y ya, híjole, estamos en el 2016 y ahorita ya ni siquiera el problema es el problema, ¿no? Sino que todo tiene que estar perfecto, y si tienes problema, pues algo tenemos que hacer, pero nacimos para no tener problemas, y eso es lo que se está predicando en la iglesia, y no se está predicando del pecado. ¿Y pecado qué es? Pecado es fallarle al blanco, es estar fuera o estar lejos o ausentes de la voluntad de Dios. Y yo no quiero eso. ¿Quiénes quieren estar en la voluntad de Dios? Yo creo que todos queremos estar en la voluntad de Dios. Todos queremos vivir una vida libre de pecado. Y es tiempo de hablar lo que la palabra de Dios
habla, lo que la palabra de Dios nos enseña, y no solamente resolver problemas, porque para resolver problemas financieros pues vamos con un asesor financiero que nos ayude a salir de las deudas. O sea, ahorita ya hay muchísimo para eso, para asesorarnos y poder salir adelante del problema de las deudas. Si el problema es el alcohol, pues hay muchos grupos de autoayuda. Si el problema es de matrimonios, pues puedes ir con un consejero, con un psicólogo, y se arregla el problema. Todos le ponen ganas y se arregla el problema, si realmente hay mucho amor. Y verdad, o sea, y podría ahorita enlistar un montón de cosas que podemos solucionar. O sea, muchos problemas que se pueden solucionar, pero el problema no son nuestros problemas. Si puedes decirle al que tienes a tu lado, el problema no es tu problema. O bueno, se va a escuchar muy brusco esto. Más bien dile, el problema no es mi problema. El problema es mi pecado. El problema es mi pecado. Ese es el problema. Y gracias a Dios por la sangre de Jesús. Ahorita estábamos hablando, ahorita estábamos cantando, infinita gracia, infinito amor, infinita misericordia que nos llena, que nos abraza, que nos hace libres de pecado, pero tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios. Y dices tú, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con adoración? Todo. Lo que nosotros adoramos, a quien nosotros adoramos, eso es lo que tú y yo somos. Y si nosotros adoramos a Dios, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, vamos a ser como Jesús. Y bueno, vamos a leer Génesis capítulo 22. Es una historia que a los papás yo creo que nos pone muy nerviosos, y de hecho hoy le decía, Señor, realmente pues es que compartir esto se me hace algo muy fuerte, porque y bueno, ahorita les voy a ir adelantando, pero decía, Señor, se me hace un tema tan fuerte que yo no sé si yo estoy preparada para compartirlo, porque siempre que escucho esto me pone, y ahora que soy mamá, pues un poquito más, me pone un poquito nerviosa cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac. ¿Cuántos papás se ponen nerviosos? ¿Verdad? Cuando empezamos a escuchar eso, así como que ay, cambien de tema, pero en realidad, y mientras hablaba con Dios, al escribir y al estudiar todo eso, vino paz a mi corazón y entendí muchas cosas que Dios, de las cuales Dios quiere liberarnos. Así es que si eres papá o eres mamá, relájate, no te aflijas, pero vamos a leer esta historia juntos. Génesis capítulo 22, la prueba de fe de Abraham. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, él respondió, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dios le está pidiendo a Abraham el sacrificio de su amado hijo, su único hijo, su heredero, Isaac, el hijo de la promesa. O sea, Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique su promesa. Vamos, y yo sé que hemos escuchado muchas veces esta historia, pero yo creo que el Señor nos quiere llevar hoy a algo muy profundo, iglesia, y si lo logramos abrazar en nuestro corazón, vamos a poder pasar a otro lado, que es a donde Dios nos quiere llevar. Ahorita Jesús Carlos decía, tener expectativa de que Dios quiere darnos algo, pero hoy vamos a aprender y vamos a ver la llave para la provisión. Y podemos pensar ahorita, la llave de la provisión, qué bueno, ya ahora sí el dinero, sí, los problemas, ¿no? Pero en realidad, si nosotros entendemos que provisión, la llave de la provisión suena muy como los predicadores de la tele, ¿verdad? Pero en realidad sí hay llaves, sí hay cosas muy específicas que Dios muestra en su palabra
que abren puertas a la provisión. Y piensa ahorita en algo que tú, ay, si Dios me proveyera esto, a lo mejor un esposo, una esposa, u otro esposo, u otra esposa transformado por el poder de Dios, o dinero, o un hijo, no sé, pero piense ahorita por unos momentos, ¿qué es lo que dices tú? Esto me gustaría mucho que Dios proveyera. Y bueno, Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Y yo creo que Abraham se ha de haber confundido un poquito, ha de haber dicho, a ver, ¿cómo así? A Isaac, ¿habré entendido bien? Tenemos que tener en cuenta que Abraham era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que constantemente estaba presentando sacrificios, constantemente. Si leemos desde Génesis el capítulo 12 en adelante, podemos ver a Abraham sacrificando para darle a Dios adoración. Abraham había caminado fiel con Dios, había hecho muchos sacrificios, pero Dios está probando a ver qué es lo que le da más valor a Abraham. Abraham, ¿qué es eso a lo cual él le da más valor? Dios le está pidiendo a ese hijo que esperó por años. ¿Tú has esperado algo por años? Imagínate Abraham, un momentito, o sea, años esperando a ese hijo. El autor aquí en la palabra dice la prueba de Abraham. Dios le está pidiendo sus sueños, sus anhelos, su herencia, sus promesas. Y Dios a nosotros nos prueba. Y es algo que no nos gusta. No nos gusta. O sea, de hecho, en la escuela, el escuchar examen, o sea, es así como que algo que no nos gusta. Las pruebas no nos gustan. Pero Dios nos prueba. Nos prueba para probar que puede confiar en nosotros. Y para probarnos a nosotros mismos y a los demás lo fiel que Él es. Hay veces que Dios quiere que sacrifiquemos. Hay veces que Dios quiere que demos algo y en nuestra mente no tiene sentido. Visualicemos ahorita a Abraham con su hijo, a quien tanto amas, o sea, Dios está consciente que lo ama. Dios le está diciendo a él, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y la mente de Abraham yo creo que no hacía sentido para nada. Y a nosotros tampoco. Lo leemos y hasta como que nos empieza a dar corajito con Dios. O sea, ¿sí o no? Así como que, oye, ¿por qué Dios? O sea, ¿qué onda con eso? Pero nuestro espíritu podemos ver el lugar al cual Dios nos está llevando. Hay muchas veces en nuestra vida que Dios nos pide hacer algo y en nuestra mente no lo vamos a entender. Y Abraham, me encanta esta historia. Aquí es la primera vez en la Biblia que se menciona adoración. Vamos a seguir leyendo. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. ¿Cuántas veces Dios nos da una instrucción de algo y decimos, bueno, pues luego, ¿verdad? Y dice aquí que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué pasaje de la Biblia tan impresionante? Al padre de la fe, a este hombre que amaba a Dios, y una prueba de ese tamaño. Yo no sé la angustia que él habrá experimentado
O sea, primero va con los siervos y como que sí lo estoy haciendo. No sé si a alguien le ha pasado eso, cosas que Dios te ha dicho que hagas, que dices tú, en verdad, lo estoy haciendo. En realidad, para empezar, desde siempre Abraham le creyó a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale de su tierra y de su parentela y Dios no le da todo a la tierra que yo te mostraré. Entonces vemos a Abraham un hombre que confiaba totalmente en Dios. El niño y yo iremos y adoraremos. La palabra hebrea ahí para adorar es postrarse. Y postrarse significa ponerte debajo de otro para que él sea honrado. Cuando uno te puedes postrar ante Dios, pero esta es, o sea, nos arrodillamos a veces, sí, o sea, ponte de rodillas y a veces uno dice, mira, se pone de rodillas, pues sí, le está pidiendo a Dios, le está rogando, ¿no? Pero postrado totalmente, eso es postrarse. La Biblia lo enseña y postrarse es lo que hace que nuestro corazón es una muestra de lo que ha ocurrido en nuestro corazón con Dios. Porque eso es un acto físico y yo creo que todos lo han visto alguna vez en la iglesia, gente que dice, ¿qué hace ahí acostado dormido? Está postrado, o sea, realmente rendido delante de Dios. Y es una muestra en lo físico de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Ya casi no estáis a dormir. Postrado totalmente. Abraham se está bajando a sí mismo y le está diciendo a Dios, es tuyo. Isaac es tuyo. Número 1, vemos aquí entrega y rendición total. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿a quién adoramos? ¿A quién nosotros realmente le hemos rendido nuestra voluntad? ¿Quién realmente es el que manda en nuestra vida? Y probablemente Dios no nos va a pedir que vayamos y sacrifiquemos a nuestros hijos. Ya fue ahí cuando solté el cuerpo hablando con Dios y dije, bueno, pero ¿cuántas veces Dios nos ha hablado cosas muy chiquitas y no las hacemos? Y sí, Señor, tú eres mi voluntad, tú eres mi Dios y aquí te rindo mi voluntad y sí, Señor, aquí estoy y soy tuyo y tú sabes, Señor, que lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Y Dios dice, yo no sé eso, no sé dónde sacas eso. Y realmente Dios está llevando a su iglesia a adorar. A adorar. La palabra de Dios dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces nuestra comodidad, nuestra conveniencia es lo que adoramos y es ante lo que nos inclinamos. Nuestro trabajo, nuestra familia, una persona, el dinero. Dices tú, no, yo no tengo dinero. Pero de todos modos lo adoras porque si no lo tienes estás afligido y es la razón de tu gozo o de nuestro gozo. Y vemos a un Abraham que rindió todo a Dios. Un adorador. Y quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis y si nos vamos por favor a Daniel, capítulo 3, que yo sé que estamos hablando de Abraham, pero no puedo evitar mencionar mientras estaba estudiando y escuchando esto, pensar en estos jóvenes. ¡Qué jóvenes! 3:11. Nabucodonosor hace una estatua con una altura inmensa y él ordena que todo mundo se tiene que inclinar, todo mundo tiene que adorar esa imagen. Y en el versículo 11 dice, ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente.
Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, que en otras versiones dice el Dios a quien adoramos, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás adoraremos o serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua que usted ha levantado. Esta es la gente de la Biblia, esta es la gente de Dios. Y el Espíritu Santo me confrontaba mucho a leer, al estudiar, al escuchar todo esto, porque realmente somos muy buenos para hablar. Decimos muchas cosas y yo sé que anhelamos ser gente entregada y gente dispuesta y todo, pero los tiempos se están poniendo feos y tenemos que llegar a un punto de nuestra vida de esa realidad, de confrontarnos a nosotros mismos con esa realidad. Hay leyes que el gobierno establece con las cuales nosotros o nos vamos a rendir y nos vamos a inclinar, o vamos a decir: no es necesario que discutamos este asunto, porque el Dios al que servimos puede rescatarnos, y si no nos rescata, de todos modos no nos vamos a inclinar. Y es lo que están haciendo nuestros hermanos en otras partes del mundo. Leemos una y otra vez en las noticias: mataron a tantos. Y nosotros aquí estamos, inclinados totalmente al Dios pereza, al Dios yo, al Dios mi situación, al Dios me siento, al Dios yo quiero, al Dios trabajo. Y esos jóvenes, el otro día estábamos con un matrimonio y me dice: es que en realidad se requiere valentía para seguir a Cristo. Exacto. Es mucho más fácil ser un mundano. Pero servir a Cristo y adorar al único digno de gloria y honra se requiere valentía, se requiere tener agallas, fuerza, como estos jóvenes, como Abraham, de agarrar a su hijo, a su amado y decir: vamos, porque sabían en quién confiaban. Número 2, confiaba en Dios. ¿En quién confiamos? Te pregunto: ¿en quién confías tú? ¿En quién confío yo? Abraham, pues quedé aquí en Daniel. En Génesis, vamos a regresar a Génesis 22. Nos quedamos allá adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, que es una figura de Cristo, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Ya se empezó a poner un poquito nerviosito Isaac, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los siervos se quedaron allá? Tú y yo no veo cordero. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Abraham confiaba en Dios. Abraham confiaba en Dios. Hebreos
11:9, si me lo pudieras proyectar para no tener que buscarlo, creo que sí es 11:9. 11:19, por favor. Dice, Dios proveerá. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham confiaba en Dios. Ese Señor proveerá. Y si Él dijo, y si Él me lo está pidiendo, ahí está, Señor, porque yo sé que tú tienes el poder de volverlo a la vida. Sadrach, Mesach, Abednego, no nos vamos a inclinar porque Dios nos puede, y aún si no nos libra, no vamos a discutir al respecto. Me emociono. Versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Di conmigo, sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero, vio la provisión. En el momento que él puso el sacrificio, ¡pum!, pudo ver la provisión. Dice, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. El día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. En el lugar del sacrificio será provisto. Y a mí me impacta esto, cómo realmente Dios está queriendo llevar a su iglesia al sacrificio, a realmente sacrificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mayor sacrificio que ha habido en la historia de la humanidad es Jesucristo derramando hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. No para salvarnos de nuestros problemas, para salvarnos y darnos vida eterna en Él. Y poder disfrutar de su palabra y poder disfrutar de sus promesas. Perdón. ¿Qué hizo Abraham? Abraham ofreció lo mejor. Ya había hecho muchos sacrificios, pero en ese momento él ofreció lo mejor. Cuando nosotros ofrecemos algo, no puede ser solamente con una intención, tiene que haber acción. Tiene que haber acción. No podemos nosotros por intenciones, y más nosotros como mexicanos, somos de muy buenas intenciones. Ay, tenía la intención de hacer esto, tenía la intención de hacer, pero no es lo mismo. Hay mucha diferencia entre intención y acción. Abraham fue más allá de sus intenciones y su fe se perfeccionó por sus acciones. Estaba rindiendo todo en ese altar. Ahora, ¿por qué Dios pide sacrificios? ¿Nos parece ilógico? ¿Le estamos pidiendo algo a Dios y Dios nos pide que sacrifiquemos? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Señor, yo estoy pidiéndote algo, si te lo estoy pidiendo es porque tengo una necesidad, dame algo. ¿El sacrificio trae provisión? Y hay aquí algunos puntos que quisiera tocar. La manera como nosotros sacrificamos o la manera como nosotros damos es la manera como nosotros concebimos a Dios. Mucha gente en muchas iglesias concibe a Dios como un cajero automático o un buen lugar para ser inversionista. Es que dicen que si le doy a Dios, Dios me va a dar más, y entonces así concibo a Dios. O sea, yo concibo a Dios como dinero. O sea, si yo doy, entonces Dios me va a dar más, entonces, y nada tiene que ver. Nada tiene que ver.
Cuando lo vemos de esa manera, estamos poniendo el dinero antes que Dios y la provisión por encima de Dios. El sacrificio se trata de poner primero a Dios, de dejar lo que es importante para mí para poner lo que es importante para Dios. Jesús lo dijo, lo que retengas lo perderás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que des, lo vas a recibir de vuelta. Y lo vemos en Abraham. Y lo vemos en Sadrach, Mesach y Abednego. Para los que no conocen la historia, dice que Nabucodonosor se queda con la boca abierta y dice que no fueron 3 los que metimos, y por qué hay 4 ahí. Dice que cuando los sacaron del horno ni siquiera olían sus ropas a humo. ¡Wow! A mí me impacta. Esta es la palabra de Dios que hablamos, predicamos, creemos. Es el Dios al quien nosotros estamos sirviendo y conociendo. Pero vuelvo a decir, si no lo leemos no vamos a saber. Y el libro de Daniel es un libro profético. Eran muchachos preparados, sabían de todo. Dice la Biblia que eran 10 veces mejor y eran del pueblo de Dios. 10 veces mejor que todos. Y a ellos Dios les revelaba. Y a ellos Dios les decía los sueños de los reyes. Y en este tiempo el Señor está llamando a una generación de Daniel. No el montón de cristianos, y perdón la palabra, pero inútiles. Dice, y vamos a ir ahí, vamos a Daniel, creo que es en el último capítulo, me encanta, es algo profético. Dice 12:13, el tiempo del fin. En ese tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo en toda la tierra. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Es un libro profético y el Señor está queriendo levantar jóvenes, hombres y mujeres que sacrifican porque entienden. Nos negamos a nosotros mismos para recibir algo mejor, con expectativa de que Dios tiene algo mucho mejor. Con expectativa, porque el sacrificio no es nada más porque, ay, pobrecitos, mira ellos qué mártires, para nada. La gente que está dando su vida en otros lados del mundo es porque saben que va algo mucho mejor. Pablo lo dijo, yo ya me quisiera ir, pero me quedo aquí porque les conviene a ustedes, por causa de ustedes no me voy, dice Pablo, pero yo por mí, ya estaría allá, porque él vio. Abraham veía a Dios, conocía a Dios, le dijo, ¿qué quieres a mi hijo? Aquí está. ¿Que fue fácil? Claro que no, pero él sabía que Dios iba a proveer. Y nosotros estamos tan afligidos por las cosas de este mundo, tan preocupados, reteniendo, y la Biblia dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Se trata de una vida de adoración, de poner nuestras vidas, como estaba Jaciel ahorita, postrados, en una rendición total. Señor, ¿qué quieres? Hay gente que ni el 10% le puede dar a Dios, gente que no diezma. Y tú, Señor, sí, mi vida, mi todo. No es cierto. No es cierto. Yo me puse a platicar con mi esposo y luego, y nos pusimos así, vamos siendo acá bien sinceros con Dios y entre nosotros. Si Dios nos pidiera el refri, así que, regálaselo a X persona. Y Adolfo se reía, ¿no? Me dice, qué loca te pones. No, le digo, pero en serio, vamos siendo así bien serios. Y empezamos a profundizar y examinar nuestro corazón. Algunos, ¿qué dijeron? Nos empezamos a examinar nuestra vida, porque realmente Dios quiere llevarnos a otra dimensión. ¿Ustedes creen que la fe de Abraham fue la misma antes de Isaac que después de Isaac? Claro que no. Entonces, si Dios nos prueba, es porque no vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos. Hay un antes y un después.
de Dios y no volvemos a ser iguales. Yo estoy hablando aquí y yo he pasado por pruebas en mi vida muy difíciles, pero todas esas pruebas, digo, Señor, algunas las pasé con 6, pero las pasé y Dios siempre estuvo ahí, fiel. Y Él va a seguir fiel. Y esto es una carrera. Y yo quiero que el día de mañana, si el Señor nos dice a estos jóvenes, y como Esther, si perezco, que perezca. Que jóvenes valientes, que no era, ay, sí, Señor, claro que sí, mi vida por ti, claro que sí. Y el Señor te dice, ok, termina con el novio ese. Ay, no, Señor, es que me duele mucho mi corazón y, ay, yo quiero ser como Esther. Hombre, reprobada. Y el Señor nos dice, ok, pues yo te voy a revelar cosas, te voy a mostrar un montón de palabra y todo, pero quiero que regales tu celular, te compres uno chiquito porque te distrae mucho. Ay, ese fue el diablo, de seguro fue el diablo queriéndome condenar. Y así, muchas cosas en nuestra vida que Dios nos habla y que nos hacemos locos. Y decimos, no, ese no fue Dios. Y Dios te habla, ¿sabes qué? Quiero que regales esto a tal persona. Ay, Dios, yo creo que cené mucho, no sé, ni al caso eso. ¿Qué al caso eso? Ni al caso. Se me ocurrió una idea bien loca, que me fuera de misiones a África. Y no estamos dispuestos a ir a Bicam a apoyar un fin de semana. Entonces, ¿me explico? Dios está queriendo realmente llevar nuestro corazón a ser bien sinceros y a confrontarnos con nuestro pecado, no con nuestros problemas, porque los problemas, muchos de ellos tienen solución, otros vas a pasar toda tu vida tratándolos de resolver, pero el pecado es lo que nos tiene lejos de Dios, y Dios quiere venir y decir, quiero quitar el pecado para que te subas al altar y puedas llegar a otro nivel y disfrutar la vida verdadera, que es en Cristo Jesús. No hay otra cosa, no hay nada que pueda llenar. El sacrificio, otra de las cosas del sacrificio, nos vacía. Nos vacía. Algo que está lleno, ¿puede ser llenado? No. Y el sacrificio nos vacía. Y nos vacía para que Dios derrame algo nuevo. Y ahorita que decías de la expectativa, muchos, y lo hemos estado platicando como en un sentido pastoral, muchos han perdido la expectativa. Es como que van a la iglesia, pero a ver, si Dios quiere hacer algo conmigo, pues que lo haga. Pero si no hay expectativa, como lo mencionaste, y si no hay sacrificio, no va a haber nada. Porque yo puedo agarrar y decir, no, yo tengo mucha fe en Dios, pero la fe sin obras está muerta, es lo que dice la palabra. Abraham pudo haber dicho, Señor, tú sabes que sí te lo doy. Tú sabes, Señor, que sí te lo doy. ¿Qué hizo? Agarró y vámonos. Y dicen por ahí que no le dijo nada a Sara porque lo hubiera matado antes de llegar. Entonces, realmente no es nada más, ay, Señor, yo tengo mucha fe en ti. Sacrificio. Como confío tanto en ti, estoy dispuesto a hacer esto, estoy dispuesto a hacer lo otro, y das los pasos y actuamos. No queda de la boca para afuera, actuamos. Señor, tú sabes que si se vende esta casa, estas casas, tú sabes, Señor, que te voy a dar, tú sabes, Señor. Y ahí queda, pero no. Y ay, Señor, esa es otra, y el Espíritu Santo nos está hablando, a mi vida está hablando, Señor, por favor, yo sí tengo fe para otro terreno, claro que sí, si se hace esto, sí, claro que sí, para otro local como iglesia, sí, Señor, estamos esperando en ti, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ay, y Dios nos ha estado hablando, en Malaquías dice, sus casas, adornadas y esto, pero mi casa, dice, está en ruinas. Y eso es algo muy personal, y de hecho hay que editar esta parte porque lo digo aquí como familia, porque somos una familia en Cristo. Yo empecé a ver el cuarto de mis hijas y dije, oye, estas niñas tienen más juguetes que en cuneros.
y hay muchos juguetes aquí. Y dije, no, así el Espíritu Santo me empezó a inquietar, y le dije a Adolfo y le dije a Ruth Marie, y nos traje, y no lo digo para que, ay, qué linda, ay, qué hermosa, pues sí, ustedes se dedican, qué bueno, no, porque Dios nos está hablando de cosas muy específicas, y tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar a Dios y obedecer. Es como la gente que te dice, hoy tú sabes que cuentas conmigo, y que tú te quedas. Y hay gente que no te dice nada y que sabes que cuentas con ella, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así es Dios. Y cuando el Espíritu Santo me empezó a confrontar, yo le dije, Señor, ¿tú sabes, así casi llorando, que cuentas conmigo o no? O sea, me entró así como que una desesperación. Y fue como que pues algunas cosas sí, otras me gustaría contar un poquito más. Y Él nos ama y nos quiere hacer parte del establecimiento de su reino y de su gloria y de su fama. Pero si no estamos dispuestos ni siquiera a venir a orar, ay Señor, pero sí queremos, ¿verdad? Y platicas y todos queremos que Dios venga, y todos queremos ver milagros, y todos queremos que Dios traiga sanidades y prodigios, y salir a la calle y que los enfermos empiecen a levantarse de las sillas de rueda y todo, pero no sacrificamos nada, no damos nada. Nos las llevamos en Facebook compartiendo versículos y hablando tontería y media, pero no oramos. Y el Espíritu Santo dice, iglesia, despierta, despierta, despierta. Es tiempo de sacrificar, es tiempo de sacrificar. Gente de antes sacrificó, y por eso muchos de nosotros hemos gozado de la gloria de Dios, pero es tiempo que se levante una generación que quiere sacrificar, que quiere poner su vida en el altar, no de la lengua para afuera, sino con hechos. Señor, si tú me dices que yo deje esto, lo dejo. Y a veces son cosas muy chiquitas. Ahorita hablaba, no es como que, ay, porque decía, Señor, a ver, tú me vas a pedir a mis hijas. Sí, Señor, tú sabes que son tuyas. Y sentí como que Dios me decía, a ver, espérate, eso dejémoslo acá. Esto, levantarte más temprano para buscar a Dios, cosas que regalar, que deshacerte, ir y pedir perdón, perdonar, ceder, no querer establecer nuestra voluntad. Esas cositas chiquitas, ponerlas en el altar. Vamos empezando por eso. Decir, Señor, realmente aquí estoy. La prueba nos lleva a otro nivel y suelta adoración. Empieza a esparcir un aroma a Dios que agrada sus ojos, agrada su corazón. Dice, a este lo que quiera, a ella lo que quiera, porque es mi amiga, porque es mi amigo, porque si yo le doy esto y se lo pido, me lo va a dar. Fue lo que hizo Abraham. Y entonces Dios le suelta otra promesota: en ti serán benditas las naciones de la tierra, tu descendencia será numerosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de nosotros agarramos, yo tomo la promesa de Abraham porque él es el padre de la fe. Sí, el padre de la fe, pero quizá tú no tienes tu fe como la tiene Abraham. Entonces no podemos agarrar versículos que no nos corresponden. Híjola, y el Señor me hablaba de eso. Y dices, yo declaro la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sí, en Cristo Jesús, algo así dice. Y no diezmas. Y Dios te pone en el corazón, oye, bendice al guardia que está ahí todo lleno de sudor y está todo acalorado. Esto no, porque se lo va a tomar. ¿Qué te importa? Dáselo, Él sabrá qué hace con él, y háblale de Cristo. Son cosas que el Señor habla a nuestra vida. Y tenemos que ser personas que damos. Y si no damos las cosas materiales, si no damos monetariamente, menos que vamos a dar nuestra vida. Mentiras. ¿Qué tal nuestro tiempo? ¿A quién le pertenece
tu tiempo. ¿En dónde invertimos nuestro tiempo? Dices tú, no, pues oye, alguien tiene que trabajar, pero en el trabajo ¿se lo estás invirtiendo a Dios? Porque a veces como que sacamos esa excusa, ¿no? Pues Dios, que yo me dedico a esto. Sí, no le hace, seas lo que seas, doctor, ingeniero, donde quiera que estés, estás honrando a Cristo. Daniel estaba trabajando y brillaba. A mí, yo creo que, yo siempre digo que todos son mis libros favoritos de la Biblia, cuando me toca compartir de eso. Y Daniel, y con esto voy a terminar, que también no lo podía dejar fuera al buen Daniel. Dice, Daniel capítulo 6, versículo 2. Asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O sea que Daniel no era un cualquiera a los ojos del mundo, ¿no? Y menos a los ojos de Dios, pero a los ojos del mundo. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Yo, así cuando estaba leyendo eso, casi me pongo de rodillas y digo, Señor, levanta a alguien así. Yo terminé mi prepa y a veces digo, bueno, y si me pongo a estudiar una carrera, pero Dios, no es mi llamado estar entre políticos, pero sé que sí hay jóvenes aquí y dentro del pueblo de Dios que el Señor quiere levantar y poner en lugares estratégicos para su gloria. Pero se necesita valentía, no ser cobardes. Y dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Y esto, wow, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Amalayón, decimos, no uno de esos que se levantara en la iglesia. Y es muy triste, pero yo lo he escuchado y de la boca de mucha gente, no, de todos esos 3 no se hace uno, jóvenes en la iglesia. Y no, es tiempo de que nos levantemos. Totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de fregar a sí lo han de haber puesto, encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Eso va a suceder. Eso está sucediendo. Dice, ay Dios, ¿en qué versículo me quedé? Perdón. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores, gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Algo parecido en diferente manera, pero está sucediendo en este tiempo. Y más va a suceder y se va a poner en contra de nosotros. En otros países, si no lo sabes, está sucediendo. Y es prohibido, esta palabra está prohibido. Y es ahí donde el Espíritu Santo me empieza a confrontar. Si realmente vamos a seguir hasta el fin en esta palabra. Que así sea. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios.
Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. No firmó usted, bla, 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 y ahí van y ponen el dedo. Y dice, entonces finalmente en el versículo 16, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Yo me imagino a Daniel en su mente, me puede rescatar, pero si no me rescata, gloria a Dios, me libro de todos estos problemas de estar aquí ayudando y todo este rollo, ya sé a dónde voy, ya sé a dónde voy. Y esa es la expectativa y la mayor esperanza que nosotros tenemos que tener, y mientras no la tengamos, mientras todavía tengamos miedo de morir, no vamos a dar nada ni vamos a avanzar. El Señor nos quiere librar del temor a la muerte. Morir es ganancia. Amén. Y dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche por lo que había hecho. Y dice, muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves fielmente rescatarte de los leones? Ya los tenía bien domados, ya habían nacido de nuevo aquellos. Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y porque no era mi tiempo, yo creo que dijo, no, a Dios le plació mantenerme aquí con estos leones, les apesta la boca, dijo, pero no hay bronca. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Cuando yo estaba estudiando y viendo todo eso y leí eso, fue cuando solté el cuerpo. Y Dios me decía, si confías en mí, no vas a tener ningún rasguño. Confía en mí. Y dice, me encanta, este es el final de esta historia. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Escucha lo que el rey Darío mencionó. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido. ¿Puedes decir eso conmigo? Su reino jamás será destruido y su dominio no tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Ahora, ¿creemos nosotros en esto? ¿O pensamos que, ay, qué bonita historia de la Biblia para los niños? No es una historia de niños para niños. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y si tú lo puedes creer, si lo podemos creer, iglesia, que se prepare esta nación, que se prepare por lo que Dios va a hacer. Y no lo digo en una manera, ay sí, qué emoción, que se levante alguien y ay sí, pare la maldad. No, es algo más allá, es algo espiritual, es algo espiritual, pero sin sacrificio no va a haber provisión. Dios dio a Jesús como sacrificio. Y la vida y la muerte de Jesús es lo que ha transformado y trastornado el mundo entero. Gente de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y toda nación se ha inclinado y se inclinará delante del único Dios viviente. Esto es el evangelio que nosotros creemos y predicamos. Por eso muchos mueren, por eso muchos viven. Y yo quiero ser parte de. Yo le decía, Señor,
en el altar de adoración no va a haber otro nombre. Solo tú, Jesús. Quiero rendir mi vida como una ofrenda, un sacrificio vivo. Y la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, proveyó nuestra salvación. Sin sacrificio no hay provisión. Entonces, lo que queremos ver de Dios, todo lo que estamos anhelando, se necesita sacrificio. Sacrificio, decirle: Señor, aquí estoy y te rindo mi vida, lo que tú quieras. Y vuelvo a decir, no creo que sea un tiempo donde Dios te diga: quiero que agarres, y tú, ay, fue un sueño, soñé que Dios me decía que agarrara a mi hijo y fuera y lo degollara. No. Ese era otro tiempo y era otra cosa. Tendría que ser Dios y confirmado por 1,000,000 de ángeles, pastores y etcétera, si no vas a ir a la cárcel, ¿no? Ni al caso. No es eso lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, pero nos está pidiendo nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros años, nuestra vida. Y yo quisiera terminar este momento sellando esto, tú y Dios, yo y Dios, decir: Señor, aquí estoy. Si realmente yo quiero poner mi vida como una ofrenda de amor a Dios, sabiendo que Él va a proveer. Él va a proveer. Y en el momento que uno está sacrificando, puedes ver. Y fue lo que le sucedió a Abraham. Él puso a Isaac en el altar. Y en ese momento sus ojos se abrieron y vio la provisión. Yo no sé cuál sea la situación, lo que estemos viviendo, lo que cada uno, porque sé que todos tenemos nuestras broncas personales, nuestros asuntos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestro anhelo más grande. Dios lo conoce. Y lo que Dios nos está diciendo es: ponlo delante de mí, porque en mis manos está mejor. En mis manos está mejor. Presenta el sacrificio y déjame mostrarme como Yahvé Jireh. En el monte del Señor será provisto. En el lugar de adoración será provisto.